bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, el Partido Aprista y Acción Popular firmaron una moción para que el Grupo de Lima medie entre los países que asistirán a la Cumbre de las Américas y se declare persona non grata a Nicolás Maduro. El gobernante venezolano, como se sabe, tiene intenciones de venir a nuestro país para este encuentro que se realizará entre el 13 y el 14 de abril. El congresista oficialista Gilbert Violeta señaló por su parte que si bien el Perú no puede vetar la presencia de Maduro en la cumbre, este no es bienvenido a esta cita. Entre tanto, Alberto Quintanilla, vocero de la bancada de Nuevo Perú, puntualizó que no se puede impedir el ingreso del mandatario venezolano a nuestro país. Veo poco probable que el presidente pueda librarse de esta moción, declaró Daniel Salaverry, vocero de la bancada de Fuerza Popular, tras la reunión sostenida hoy con los representantes de Nuevo Perú para analizar los alcances de la moción de vacancia presidencial de la bancada de izquierda, viene impulsando contra Pedro Pablo Kuczynski. El ministro de Vivienda y congresista Carlos Cruz, por su parte, aseveró que los fujimoristas están apoyando a gente que está en contra del indulto a su líder histórico y que busca meter de nuevo a Fujimori a la cárcel. El titular de Educación, Miguel Wexler, anunció el relanzamiento de las brigadas escolares con la participación de padres de familia y la Policía Nacional a fin de proteger a los niños y adolescentes durante el ingreso y salida de sus colegios. Tras sostener una reunión con otros ministros y el presidente del Poder Judicial, Wexler convocó a los psicólogos a trabajar con su sector. El Ministerio Público confirmó que Jorge Barata será interrogado por fiscales peruanos el próximo 27 y 28 de febrero en la ciudad de Sao Paulo sobre los presuntos vínculos de la constructora brasileña con políticos peruanos. La Procuraduría General de Brasil confirmó las fechas al fiscal superior coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, y al jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, Alonso Peña Cabrera. Se supo que los encargados del interrogatorio serán los fiscales Germán Juárez Atoche y Domingo Pérez Gómez. Y para conocer las noticias nacionales e internacionales y estar al día con ellas, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mónica? Vamos a presentar a uno de nuestros invitados. Tenemos al congresista Richard Arce, del Movimiento Nuevo Perú. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Y en unos momentos se une a la mesa el congresista Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos avanzando con el primer tema, que tiene que ver con una iniciativa común de las bancadas de Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio, el Partido Aprista y Acción Popular, que han firmado una moción para que el Grupo de Lima medie entre los países que asistirán a la Cumbre de las Américas aquí en el próximo abril, a fin de que se declare persona no grata a Nicolás Maduro, que como se sabe tiene intenciones de venir a ese encuentro aquí en Lima. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el congresista oficialista Gilbert Violeta. Nosotros sabemos que el señor Nicolás Maduro es una persona que le gusta desafiar a las democracias y él no va a tener ningún reparo en venir al Perú, pero es importante que sepa que en el Perú todas las fuerzas políticas le decimos que no es bienvenido. El señor Nicolás Maduro es una persona no grata en el Perú porque es un violador de derechos humanos, porque es un dictador, porque tiene registros de torturas en su país y cárceles en donde se realizan vejámenes de derechos humanos. Lo que estamos pidiendo nosotros como fuerzas multipartidarias en este Parlamento es que el grupo de Lima pida a los países miembros de la cumbre que se va a realizar el 13 y 14 de abril que el señor Nicolás Maduro sea no bienvenido, sea no grato en esta cumbre, por un lado. Vamos a escuchar también lo que dijo Alberto Quintanilla de la bancada de Nuevo Perú. En el caso de las relaciones internacionales tiene que primar el criterio de practicidad de que se reconoce a quien representa un Estado, es a quien tiene el control institucional y el control real de la población. Y en este caso Maduro, nos guste o no nos guste, es el presidente de Venezuela. Somos de la opinión de que no debía impedírsele porque esto traería, digamos, otros debates.
El debate, por ejemplo, si es que le impedimos o declaramos que no estamos dispuestos a que venga el presidente Trump, por más que pueda él no ha manifestado interés en venir, pero para nosotros sería, digamos, tan ilegítimo que venga el presidente Trump que estaríamos en contra, pero hay que respetar la institucionalidad de los estados. Los estados... Bien, ya nos acompaña también Juan Cheput. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ¿Qué está? tal? ¿Cómo está? Y Ya empezó el precisamente debate acá ya. tenemos Sí. dos representantes de las dos bancadas cuya opinión acabamos de escuchar, el oficialismo y Nuevo Perú. Decía Juan que ellos sí lo quieren, dice. Por supuesto, permanentemente siempre han manifestado una afinidad por el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Hemos visto cómo desde Verónica Mendoza hasta el último de los congresistas de Nuevo Perú nunca han condenado ese régimen a pesar de los asesinatos, de las violaciones a los derechos humanos y de la forma como Venezuela se encuentra en estos momentos. Pero están en su derecho, pues es una forma de coincidencia, no solamente ideológica, sino también en términos prácticos, políticos, y nosotros respetamos su posición, ¿no? Pero desde Peruanos por el Cambio sí estamos totalmente insatisfechos. Sabemos que diplomática y jurídicamente no se le puede impedir el ingreso al señor Nicolás Maduro, pero la posición nuestra, expresada en una moción multipartidaria, es que él sienta que acá hay un grupo de peruanos que sí valora los derechos humanos, que sí vive el drama que en estos momentos padece Venezuela y quiere hacerle sentir de que es una persona para nosotros no grata, ¿no? Quiere que quede absolutamente claro. La canciller ha señalado que él está tan invitado como el resto, pero eso no quita que haya un movimiento de rechazo local que se lo queremos hacer llegar, ¿no? Para nosotros nos resulta bastante sorprendente que se presente la moción en este momento, sabiendo que está en un momento de receso parlamentario el Congreso de la República, entendiendo bien que esa moción se tendría que discutir cuando se retome las actividades parlamentarias, que es en el mes de marzo. Evidentemente quieren cambiarle el sentido de la corriente de opinión. En este momento hay información que viene circulando en el Ministerio Público. En el Congreso de la República hay una propuesta de moción de vacancia al presidente de la República por serios actos de corrupción, que se tiene que vislumbrar, que se tiene que aclarar. Entonces, para nuestra interpretación, que siempre levantan este tema de Venezuela y con todo respeto, el señor Cheput menciona que tenemos simpatías, no tenemos simpatías. En principio, el respeto a todos los presidentes que conforman parte de la OEA, que van a participar en la 8ª Cumbre de las Américas, donde tienen todo el derecho de participar representando a sus naciones, independientemente de la posición. Porque bajo ese criterio también podríamos nosotros cuestionar a Donald Trump en violación y transgresión a los derechos humanos. El hecho de querer construir un muro con México, sabiendo el grado de migración que existe, legales, no estoy hablando de la migración ilegal, estoy hablando de migración legal, que sostiene inclusive la economía americana. Inclusive hay temas muy sensibles como la cárcel de Guantánamo, en un lugar donde se transgrede abiertamente los derechos humanos, fuera de una jurisdicción legal, aprovechando invasión legal. Donald Trump y No, lo que Nicolás estoy Maduro. refiriéndome es que sí hay que ser objetivos. Entonces, también presentemos una moción para cuestionar esas transgresiones que comete Donald Trump. Evidentemente, en el mundo hay gobiernos que no son democráticos, hay gobiernos que transgreden procedimientos de respeto a los derechos humanos, hay que denunciarlos. Porque lo importante, si somos demócratas, si respetamos los derechos humanos, hay que ser Acá no se trata de coherentes. denunciarlos, se trata de decirles no los queremos, no nos caen bien, los rechazamos, No nos son gustan, bienvenidos. no son bienvenidos, no nos hace felices tenerlos acá. Usted ha sido elegido de manera fraudulenta, están abusiva, están matando gente, los matan de hambre, es un dictador. ¿Cuántos venezolanos están acá? Obviamente los venezolanos acá no están porque es un país lindo y hermoso, están porque allá no tienen cómo sobrevivir. Entonces, tenemos acá tal cantidad de inmigrantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabe qué? No nos gusta que usted venga acá. Usted es el presidente, verán cómo solucionan sus problemas, no podemos intervenir, pero no nos gusta. ¿Esto no le podemos decir al señor Maduro? Sí, le podemos expresar, ¿Cómo le podemos evidentemente, expresar? Porque yo lo puedo decir a través de las cámaras y en Twitter. hay Usted como mecanismos. congresista de la República, ¿cómo podría decírselo? ¿Cómo se lo he manifestado? Cuando un día se presentó en el Congreso de la República una moción para cuestionar la forma como viene gobernando el señor Maduro. Y personalmente he votado a favor de esa moción, porque considero que es importante. Pero lo que yo le estoy expresando es la intencionalidad que tiene Peruanos por el Cambio de cambiar la corriente de opinión de una situación. Bien tonto, con todo respeto también, que alguien crea que por presentar una moción contra Nicolás Maduro nos vamos a olvidar de las vacancias.
Disculpe, esperemos ¿no? que no, esperemos Sería que no. bien tonto. Esperemos que no, esperemos que no. Absurdo, no tendría ningún sentido. Es nuestra... Se lo digo. Así nuestra como se lo dije presunción. que querían indultar a Fujimori por todas las formas y no me creyeron a través de las redes sociales, le digo, sería bien tonto si creen que con lo de Maduro no vamos a olvidar las vacancias de PPK. Eso no tiene ningún sentido. Esperemos Ok. que la agenda del país respecto al tema nacional, acá hay una investigación contra el presidente de la Eso República, va a salir, la primera pues. magistratura, la autoridad más importante del país. Pareciera un pretexto involucrada. congresista. No es que no es un pretexto, y además yo no estoy Nadie defendiendo se va a a Nicolás olvidar de la Maduro. vacancia, pues. El tema de Maduro... Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esperemos, ¿Cómo Verónica, esperemos? ¿Qué es lo que esperemos usted en cree el que va a sentido- suceder? A ver, que evidentemente es viene muy Maduro y curioso, todos, ay, Maduro, es que hay una vamos a- cuestión objetiva, Verónica. Si estaríamos en pleno proceso parlamentario, reinicio de actividades del Congreso No, de la República dígame en el cómo- mes de marzo, ¿cómo cree sale la usted moción y que va a nos seguir vamos su a olvidar procedimiento para que de repente la el opinión siguiente pública jueves se de discuta. que se presente una nueva vacancia contra el presidente? Por favor, ¿cómo nos vamos a olvidar? Solamente vamos a dedicarnos al señor Maduro y la vacancia va a pasar y van a votar ahí, no vamos a mirar la vacancia, no tiene ningún sentido. La opinión No, pública se puede pretende. manejar varios temas al mismo Por tiempo. Por favor. ejemplo, el caso de las violaciones que estamos viendo ahora y también el caso De la vacancia vacancia. presidencial y tantos otros Pero son problemas dos que surgen. esferas Los- distintas. los- El no, otro pero es el digamos, plano la papa, político no y tiene el otro es, sentido, llamémoslo así, en el congresista. plano humano. Evidentemente estos casos de violación, eso no se puede postergar, son temas No, tan pero nadie importantes pretende que lo se postergue. discuten. Lo que estamos dando Y hay son que poner, ejemplos y de es los temas que interesante que se esté simultáneamente abordando Así maneja es la en gente. Perú, tenemos varios temas. Sí, pero- Triste, es triste decirlo, pero así es. Entonces, no por decirle no a Nicolás Maduro, o sea, vamos a dejar de ver la vacancia, el tema de las violaciones, no tiene ningún sentido. Que no hay Búsquese coherencia otro tema. respecto a los ¿Por qué? procedimientos que se deben Ok, presentar. ese es un tema. Estamos ¿No quieren iniciando ustedes que se febrero. aprovechen los del oficialismo? Porque yo no creo que Fuerza Popular quiera que se olvide la vacancia. No queremos el oficialismo que tiene 15 congresistas. 15. 15. No queremos que los 15 congresistas traten de desviarnos la atención. Ok. ¿Solo por eso no van a firmar la moción? No es que no vamos ni siquiera hemos tenido el documento para que podamos revisar bajo qué sustento. Yo te estoy argumentando cuál es la pretensión que tiene Peruanos por el Cambio Los de 15 presentar este congresistas. documento. No, el señor De un Gilbert gobierno Violeta. endeble. De un gobierno endeble, exactamente. De un gobierno que Imagínense está si un gobierno sindicado endeble con no va a actos hacer de quitar corrupción. la atención de la vacancia por Maduro. No tiene ningún sentido. Porque además acá el señor Quintanilla dice se puede pedir. O sea, de frente dicen que no. Si lo primero que usted hubiera dicho al hacerle la pregunta sobre Maduro hubiera sido, bueno, quiero ver la moción y veremos si la firmamos o no. O usted de frente no, que Donald Trump, que nos quieren distraer. ¿Entienden la diferencia de las respuestas, no es cierto? Es su posición, yo la respeto, pero evidentemente si queremos ser coherentes, también cuestionemos a otro gobierno que también está seriamente cuestionado por violación a derechos humanos. Bueno, en y ese la sí, posición que perdón. tiene Donald Trump en temas ambientales, por ejemplo, su postergación al tema del calentamiento global. Presenten ¿Qué nos una moción, involucra? pues, también. Podemos presentar Presenten una moción con la moción dos que vamos nombres, a presentar. Donald Trump y Nicolás Maduro. Por Verónica, último. la moción que vamos a presentar va a tener que esperar hasta que se retome este periodo del Parlamento que reinicia recién en el mes de marzo. Estamos iniciando recién febrero. A propósito de lo que Entonces, dice usted, Pero regresemos al Sí. tema de Venezuela para poder hacer el aclare, porque ver. es importante diferenciar. En el tema de Venezuela, evidentemente hay una posición del señor Maduro de querer reelegirse, inclusive saltándose procedimientos, bloqueando a la oposición. ¿Cómo no vamos a condenar esto? ¿Cómo no vamos a condenar atentados a los derechos humanos como ha sido la ejecución de este disidente, este policía? Condenamos, por supuesto. Y de la misma manera vamos a Los condenar actos de secuestros. corrupción. Secuestros, la situación de los venezolanos en la calle, pero ese es otro problema, Verónica. Acá es importante respaldar el tema de la lucha contra la corrupción. Esa es la agenda política que nos está teniendo a todas las bancadas en este momento en una situación bastante preocupante, porque está en juego el futuro del país con el presidente de por medio involucrado en actos de corrupción. lo que pasa es que, digamos, a lo largo de los últimos 5, 6, 7 años, la actitud de parte de la izquierda, la de Verónica Mendoza señaladamente, cuando le preguntaban ¿es o no es una dictadura? Dice, yo lo único que sé es que ahí ha habido elecciones, que organismos internacionales las han supervisado. Hay una reticencia a condenar un gobierno y la inferencia es que esa reticencia obedece a una sintonía ideológica. Eso es lo que percibe, digamos, en general de la gente, y cada vez que se los invita a participar de la condena a este sector, aparecen montones de razones para quitarle el cuerpo a ese respaldo. Creo que es de eso de lo que estamos conversando. Yo quisiera señalar algo, ¿no? En primer lugar, hay un documento mucho más importante que la moción y que lo firma el presidente del Congreso.
dirigido a la canciller señalando que el señor Nicolás Maduro es persona no grata. Yo le pregunto a los televidentes, ¿el señor Luis Galarreta quiere desviar la atención sobre la vacancia? Se ha convertido en nuestro gran generador de cortinas de humo y está mandando cartas a la Cancillería para que se declare persona no grata al señor Nicolás Maduro. De ninguna manera. Lucho Galarreta tiene una posición política y es de Fuerza Popular un partido absolutamente antagónico con nosotros. En segundo lugar, en la moción firma la señora Rosa Bartra. Para los que no lo saben, de repente, con la obsesión que tiene con la censura, Richard se ha olvidado, la señora Rosa Bartra es de la Comisión Lavallato y firma la moción. En tercer lugar, la moción en sí misma es un documento político. No estamos diciendo que se va a debatir mañana ni pasado, pero es una expresión política de un grupo de parlamentarios cuya firma no expresa ni confirma su discusión, sino simplemente es un hecho político. Acá está. Acá hay un grupo de parlamentarios de diversas bancadas, algunos de ellos voceros, que están en contra de la presencia del señor Nicolás Maduro y se lo queremos hacer saber. Y eso no significa de ninguna manera tratar de desviar la atención. Yo encantado de conversar con Richard sobre el tema de la censura para demostrar a la opinión pública que no tienen ningún argumento para sustentarla, pero eso será, creo, el punto 2, el punto 3, y en todo caso esta moción sí tiene hechos que ya están demostrándole a la ciudadanía el vacío conceptual e ideológico y coherente que hay en las fuerzas de izquierda. En primer lugar, se meten con el presidente Kuczynski, pero ensalzan a Nicolás Maduro. El presidente Kuczynski no ha asesinado a nadie. Richard, no actúes como un venezolano madurista, porque yo te he dejado hablar durante 15 minutos. Usted está haciendo una 15 minutos, falsa. Richard. ¿En qué momento hemos exalzado al señor Maduro? Ensalzado. Por eso, ¿en qué momento hemos permanentemente, loas al permanentemente, señor Maduro? Richard, y yo no te he interrumpido. Yo he sido respetuoso de tu tiempo, yo no actúo como Nicolás Maduro, que aprisiona al opositor y no lo deja hablar. No actuemos como la dictadura. En ningún momento no actuemos como la dictadura, te pido por favor. Bueno, conversa, ya que no, si quieres no hablo. Que termine el congresista Cheput y le damos la palabra. Como bien se ha recordado, la señora Verónica Mendoza y mucha gente, cuando se trata de condenar a Nicolás Maduro, dicen, no, de ninguna manera, es el pueblo el que gobierna allí, etcétera, etcétera. Se inhiben de señalar los graves crímenes que se cometen en esa dictadura. Pero, sin embargo, demuestran mucho entusiasmo en destruir la gobernabilidad en el Perú. Por eso yo he señalado, y lo trataremos cuando se toque el punto respectivo, he señalado que para la izquierda peruana, expresada en Nuevo Perú y en el Frente Amplio, ellos están ansiosos de darle al país un gobierno como el de Nicolás Maduro, en el cual no me dejen hablar, como ahorita lo ha intentado Richard, ¿no? Yo sí hablo, tú no. No, pero de todas maneras, yo no interrumpo nunca. Entonces, el hecho concreto está en que están obsesionados con el tema de la vacancia, defienden a Nicolás Maduro, ignoran los graves crímenes que se cometen, están detrás ellos de perseguir seguramente un aval nuevamente de parte del gobierno venezolano para la campaña electoral y sobre todo están actuando con un poco respeto por la democracia, lo cual lamentablemente nos está llevando a un clima permanente de incertidumbre por esta obsesión que tienen con la censura. Bueno, quería decir algo. Antes de ir a la pausa. Sí. No, es curioso siempre la posición de querer poner a Maduro como si fuera nuestro mentor o nuestro pensamiento guía para seguir adelante nuestra visión de una izquierda progresista. Nosotros condenamos, si viene corrupción, si viene violación a derechos humanos, sea de derecha, sea de izquierda. No tenemos que tener ningún tipo de coincidencia cuando hay este tipo de transgresiones en un mundo democrático. Lo importante es que hay que ser coherentes. Evidentemente, si algún gobierno nosotros tenemos discrepancias, podemos presentar la moción. Pero les exhorto, también hagamos lo mismo con Donald Trump, para poder ser coherentes y objetivos. Y particularmente en lo personal, yo condeno a Nicolás Maduro abiertamente, porque inclusive se está tumbándose la propia constitución del señor Chávez, que él inclusive promovía la consulta de la población cuando había este tipo de problemas. La migración de los venezolanos es evidente. Todos los días vemos venezolanos en calle. ¿A qué se debe? A un mal manejo económico, a un manejo desastroso del gobierno de Venezuela. Y eso hay que manifestarlo. Pero el congresista Manuel Damer, de su bancada, cuando se produjo lo de la Asamblea Constituyente, que desplazó al Congreso legítimamente elegido, dijo que esa era una epopeya democrática, el 1 de agosto, en Venezuela. Eso los compromete a ustedes y habla del estándar
de lo que consideran democrático, porque si no les parece mal que un miembro de su bancada diga que eso es democracia, se entiende que ustedes están de alguna manera pues, consintiendo que en efecto se trata de democracia. Pero es la mejor muestra de la democracia que dentro de un partido hay posiciones discrepantes y discordantes, con todo el respeto que le tengo a Manuel Pero Dávila. no sobre un asunto central, pues sobre lo que es o no es democracia, eso ya no es discrepancia. Es una cuestión de principio. En la posición. Usted no podría tener discrepancia respecto de lo que es o no es corrupción con un congresista de su bancada. Corrupción es otra cosa. No, y sobre democracia sí se puede... No, que está hablando de corrupción. Por eso, pero son elementos centrales, principistas sobre los que se arma una organización política. ¿Esto es democracia o no es democracia? Es una diferencia fundamental. No es un problema de un debate, digamos, interno. Es un problema de cómo se define el partido o la organización política que están constituyendo. Un partido político no es una congregación religiosa donde todos van a decir amén a una posición. Hay discrepancias. Pero lo mejor es que justamente en esas discrepancias llegamos a consensos. Y con todo el respeto a la posición. No hemos llegado a ningún consenso, al contrario, siempre se abre debates bastante vertiginosos y sobre todo a veces bastante fuertes con diferentes argumentos. Pero hay que ser muy respetuosos dentro de la organización de las posiciones y las opiniones que puedan tener. Si no, no somos una organización política. Muy bien. Vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar precisamente de la moción de vacancia. No vamos a hablar de la vacancia. De la moción vamos a hablar de Maduro todo el programa. No, sí vamos a hablar de la vacancia. Vamos a la pausa. Vamos a hablar sobre la moción de vacancia. Veo poco probable, ha dicho el congresista Daniel Salaverry, que el presidente pueda librarse de esta moción. Eso es lo que ha dicho luego de reunirse con los representantes de Nuevo Perú para analizar los alcances de la moción de vacancia presidencial que la bancada de izquierda está impulsando contra Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a escuchar lo que dijo primero el congresista. Así es, y luego lo que dijo también el congresista Quintanilla. Que hay elementos más que suficientes como para que esa moción se pueda presentar. Sin embargo, también les hemos dicho que es importante que esta moción cuente con el respaldo de otros grupos políticos, de otras bancadas. Le hemos reafirmado nuestra posición, que no ha cambiado desde el mes de diciembre, que es la misma respecto a la incapacidad moral del presidente para seguir en el cargo. Y vamos a seguir evaluando esta moción, ya no solamente en el ámbito de los voceros, sino probablemente ya en nuestra reunión de bancada para poder tomar una decisión al respecto. Eso ha sido prácticamente el tenor de la conversación el día de hoy. Vamos a persistir en nuestra propuesta que debe ser modificada, sustituida, cambiada la Constitución, pero ese no es tema de este debate. Por eso hemos marcado, hay que buscar una salida lo más consensual posible a la crisis política y en segundo lugar tendría que darse cualquier desenlace dentro de los marcos de la Constitución. No, todavía no hemos... bueno, en primer lugar, todo el mundo sabe que tenemos una propuesta que ha sido repartida a los medios de comunicación, a todas las fuerzas políticas. Nosotros esperamos que abra un debate nacional, que el presidente de la República tenga la oportunidad de defenderse, explicar al país y lo último sería que él pudiera renunciar, ¿no? A ver. Muy bien. Esta es la moción de Nuevo Perú, porque hay otra de Frente Amplio. Así es. ¿Y se han reunido las dos agrupaciones? ¿Sabe usted, se han reunido Frente Amplio también con Fuerza Popular? A ver, permítame, le explico. Lo que hemos hecho al inicio es, teniendo un borrador de la moción, hemos presentado a cada una de las bancadas, incluido la bancada de Peruanos por el Cambio, para informarle los nuevos indicios que se han ido detectándose, no solamente por el trabajo de Nuevo Perú, sobre todo trabajo de la prensa de investigación que ha ido dilucidando una serie de acusaciones que involucran seriamente al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y fruto de esto es que se está teniéndose algunas reuniones, se ha tenido reunión con el señor Villanueva de Peruanos por el Cambio, se ha tenido reunión con Acción Popular. Villanueva de APP. De APP, perdón. APP Villanueva de Alianza por el Progreso, el vocero de... Armando es de Acción Popular. Sí. El homónimo del gran Armando Villanueva del partido aprista. Lo concreto es que la intención es presentar a cada una de las bancadas para poder analizar, para poder discutir, para poder evaluar, para generar aportes, para buscar un consenso y para, sobre todo, seguir el debido proceso.
en un proceso de vacancia, que es muy importante en el sentido de que se tiene que tener argumentos suficientes para poder sustentar. Entonces, en este proceso de diálogo, el día de hoy también se ha tenido la reunión con Fuerza Popular, de parte de los voceros de cada una de las bancadas, y nos han informado que han recibido la información y bueno, se va a iniciar todo un proceso de diálogo, de análisis, de discusión, para que después salga por consenso una propuesta de moción de vacancia. Esa es nuestra aspiración. Nosotros no queremos que salga una moción del Nuevo Perú, sino una moción de consenso de las fuerzas políticas. Y aparte estamos haciendo un diálogo también con organizaciones de la sociedad civil para generar aportes estrictamente en lo que corresponde a la vacancia por incapacidad moral permanente. Bueno, luego de ver esta reunión entre Fuerza Popular y Nuevo Perú, me pareció una cumbre golpista, ¿no? Porque no hay ningún sustento para poder sustentar una vacancia. El mismo Daniel Salaverry, cuando se le pide precisiones, él dice, estoy convencido, pero no dice ni una sola situación que permita señalar que el presidente se encuentra en una situación difícil. No hay ninguna novedad. Y aún más, me parece a mí muy extraño que se hable de, es muy probable que no se libre el presidente de una vacancia. O sea, cuando uno habla de vacancia, habla en base a certezas, porque se ha demostrado la permanente incapacidad moral. Bueno, pero depende de la votación, por eso es que creo que hay un grado de especulación. Pero eso nos lleva a otro tema, pues. Es la desesperación de Fuerza Popular de perder parlamentarios en los próximos días, lo que lo está llevando a ellos a acelerar este proceso de vacancia. De allí que nosotros señalemos no solamente la inmadurez, sino el poco respeto por el país y su situación. Cuando ellos hablan de que el Perú está en un estado de zozobra, mentira, ¿qué zozobra? La que ellos están provocando con esa actitud política. Que el 54% de la población quiera que el presidente la ¿por qué? Por la percepción, y te apuesto que va a bajar, y yo te apuesto que va a bajar, y yo te apuesto que eso va a bajar por una sencilla razón, porque se están dando cuenta que no existen los sustentos adecuados y siempre se habla sobre la base de posibilidades o probabilidades y no se señalan elementos claros y contundentes para una permanente incapacidad moral. La población no entiende el tecnicismo. Pero por eso mismo es político. Y mira, acá al nivel que llega, pero permíteme por favor señalar lo siguiente, el nivel de irresponsabilidad es tan grande que en el futuro cualquier agencia que dé el grado de inversión para el Perú, cuando vea que un gobierno no tiene mayoría parlamentaria, ya sabe que va a ser un gobierno inestable, porque la mayoría por capricho puede vacar al presidente. Es esa la irresponsabilidad de los grupos de izquierda y de Fuerza Popular de hablar con esta naturalidad, ignorando el tremendo daño que le hacen al país en términos de inversiones, en términos de predictibilidad, en términos de sostenibilidad de cualquier gobierno. Si mañana pasado la señora Keiko Fujimori tiene 59 parlamentarios y el resto de mayoría, pues ya es un gobierno inestable, pues la pueden vacar. Es decir, están transformando con están transformando con esa irresponsabilidad al gobierno del Perú, al presidente del Perú, en el equivalente a un gobernador regional, a un alcalde municipal, pues están tramitando la censura con una ligereza impropia de hombres de Estado. Entonces, yo apelo a la gente razonable y seria que existe en todos los partidos a que dejen de lado esta reverenda tontería, porque la verdad es que la censura hoy por hoy no tiene ni un elemento para ser sostenible y sustentable en base a hechos concretos. En el caso de Fuerza Popular, es un elemento vinculado estrechamente a la posibilidad de perder parlamentarios. ¿Y dónde se ha visto que porque pierdo parlamentarios me tumbo al presidente? A ver, explíqueme, por favor, disculpe la ignorancia, ¿no? Pero en su análisis político, por eso digo, disculpe la ignorancia política. A ver, ¿cómo es eso de que Fuerza Popular quiere sacar al presidente para no perder parlamentarios? ¿Cómo allá es porque esa jugada? Porque si en los próximos días Fuerza Popular pierde y se van donde Kenji, 10 o 15 parlamentarios más, pues simplemente pierden el control del Congreso y de esa manera ya no existe ni una posibilidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué sacar al presidente evitaría Porque de eso? esa manera, al sacarlo al presidente, y ya ellos pueden generar las condiciones de fortaleza interna para poder seguir manejando el Congreso, poder ellos seguir... ¿Porque sería una exhibición de fuerza o por qué? Una exhibición de fuerza y sobre todo demostrar de que Kenji fracasó en su propósito de evitar la vacancia, le quitaría poder directamente a Kenji. No olvidemos de que una de las cosas que se le atribuye a Kenji es que gracias a él se evitó la vacancia, pues ahora sería esto una suerte de venganza. ¿Usted no dice que es mentira? Yo a lo que se le atribuye, yo he dicho yo le atribuyo. Ellos se le atribuye. Y estoy hablando en función de lo que en estos momentos, en función de lo que en estos momentos están razonando en Fuerza Popular. Entonces, esto se transforma en una situación de venganza
y de esa manera pierde sentido lo que es la vacancia presidencial en el Perú, que es por permanente incapacidad moral. Yo desafío a cualquier persona a que me diga cuál es el estado de permanente incapacidad moral del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿A quién ha matado? ¿Qué hechos hay en este gobierno que ameriten una permanente incapacidad moral? No, te estoy señalando varias cosas. ¿Qué hechos hay que atribuyan al presidente un permanente estado de incapacidad moral? No hay ni uno. Nos estamos remontando al pasado. Y cuando hablamos del pasado, dice usted. Cuando era ministro de Toledo. Cuando era ministro, pero no estamos hablando de la situación actual. No, Por eso es que ellos tienen dificultad en llenar esa moción, porque no encuentran sustento. Y una vez que la llenen, se van a dar cuenta de que esa ausencia de sustento los está colocando ante la opinión pública en una situación penosa y lamentable, porque no están tomando en cuenta lo que le está sucediendo al país en estos momentos en términos de inversión, de recuperación económica y de estabilidad. La gente ya está harta de que se siga con la cantaleta de la censura, la vacancia, etcétera, etcétera, cuando necesitamos que abocarnos a otro tipo de cosas. Para ver si va a canonar al presidente. No, yo creo que lo de Barata es una circunstancia más dentro del análisis del presidente y aún más, tal y como él señaló en la entrevista descontextualizada que quieren utilizar en su contra. Él dice, yo en el mes de febrero me presentaré, y lo de Barata es una posibilidad. No dice en el mes de febrero. No, pero ya lo había dicho antes. Lo que lo había dicho dijo Violeta. El señor Violeta. Eso lo dijo Violeta. Bueno, sí. Pero el presidente no. No, el pero a lo presidente que ha voy, dicho que Barata es el que maneja la agenda política y quisiera saber qué va a decir Barata. No, pero inclusive, tomando en cuenta lo de Barata, pues yo si fuera de la Comisión Lavallato, en buena hora pues para poder aclarar cualquier cosa. Vamos a darle la palabra al congresista Arce porque ha sido aludida. Sí. Hay un orden democrático en el país. Sí. Si nos permite, por presuntos por favor, actos de corrupción. Nos permite ir a una pausa y regresamos. Con el mayor de le los damos gustos. la palabra Con el porque mayor de los tenemos que gustos. hacer esa... A ver, ahora sí. Congresista Richard Arce, para responder todo lo que se ha dicho sobre la moción de vacancia que promueven ustedes. Sí, me quedé con la palabra. Sí. Hay un orden democrático en el país. Evidentemente, si hay la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente, hay un primer vicepresidente que va a asumir la responsabilidad. Entonces no es que estamos ahí generando una desestabilidad. Lamentablemente, el presidente no logra diferenciar entre lo público y lo privado. Cuando empiezan a salir una serie de informaciones, investigaciones, donde está involucrado, porque aprovechando su cargo de ministro, aprovechando su cargo de presidente de Proinversión, facilita licitaciones a empresas y después estas empresas lo contratan para que sea el encargado de buscar el financiamiento. La famosa silla giratoria, que ha llegado al extremo que en este caso tanto la empresa Philips Capital y Winfield Capital son como socias que actúan dependiendo de la circunstancia para justamente, supuestamente, cuidar la imagen del presidente, no, en su caso, que era ministro de Economía o presidente de Proinversión, al momento de hacer los cobros. En el trasvase Olmos hay un cobro de 1.014.335, en H2 Olmos hay 2.164.500, en la Interoceánica 717.570, todos bajo el mismo modus operandi, aprovechando su cargo, facilitando los procedimientos a las empresas para que después estas empresas, ojo, con obras sobrevaluadas. Eso es lo más grave de la situación, porque eso pone en riesgo al país, porque han utilizado dineros del Estado en perjuicio del país. Y lo concreto de todo esto es que lamentablemente el presidente hasta la fecha solo ha llamado esto a errores o falta de información. Y no son errores, son serios indicios que después el Poder Judicial, el Ministerio Público va a tener que sancionar la responsabilidad que tenga el presidente. Pero el congresista Cheput hablaba que estos son hechos del pasado, cuando él era economista. No, cuando él era ministro de Economía. Cuando él era ministro de Economía, Hoy es presidente de la República. Funcionario de Por Estado. Por eso, le estoy ayudando a que aterrice y empalme esta incapacidad moral. Permanente. Eso es lo que observa. Porque lo que dice el congresista Cheput es que todo esto es cuando él era ministro de Economía. Hoy es el presidente de la República. Lamentablemente, con su accionar, él ha mostrado en estos casos, que los estoy mostrando al detalle sobre los montos que él ha obtenido, cómo ha aprovechado su condición de funcionario de Estado. Y evidentemente, ¿Y por qué cree que hoy día volvería a aprovecharse? Eso habría que saber, eso habría que investigar. Usted ha revisado seguramente una investigación que hizo el congresista Díaz Canseco en su momento, el famoso faenón cervecero, donde, aprovechándose de la circunstancia, observó un proyecto de ley para que después la empresa cervecera, en este caso era la venta de Bavaria, a través de SAP Miller, la gran empresa sudafricana, pueda perjudicar sobre todo a cada uno de nosotros, que nosotros aportamos a las AFPs, que invierten. Las AFPs invierten nuestro dinero en estas empresas. Son casi 2.000 millones,
en la compra de Lavacos. Y después él aparece como presidente del directorio, después aparece el señor Zavala como gerente de la empresa, la famosa silla giratoria. Entonces, vayamos a saber qué otros casos más habrá detrás de esto. Entonces, es muy importante que la población que exige una lucha contra la corrupción tenga claro la responsabilidad que tiene el presidente. Por eso es importante que nosotros hemos presentado estas mociones a las bancadas para que nos puedan pasar información. La base de la moción, la vacancia que se presentó el 21 de diciembre, fue la mentira. Que el presidente de la República, a través de las respuestas que dio, sin que nadie se lo preguntara, a la Comisión Lavallato, sobre Odebrecht, no eran ciertas. Cuando luego nos enteramos, luego por su propia boca, y por momentos, ¿no es cierto?, lo de Westfield, lo de Olmos, y mintió. Y yo acá también se lo he preguntado, ¿qué pasa si después nos enteramos que el presidente nos está mintiendo? Usted mismo me dijo, no, entonces ahí ya habríamos que repensar la vacancia, repensar el tema de vacarlo o no, cuando se decía que el fujimorismo quería vacar al presidente de la República por nada. Entonces, la base de antes y la de hoy tendría que ser la misma. El presidente ha mentido reiteradas oportunidades sobre su relación con Odebrecht. Y además, ahora tenemos al señor Odebrecht, que no solamente... Y no solamente ahora el señor Odebrecht ha dicho que el señor Pierpaolo Kuczynski prestó asesorías, sino que ha dado charlas, conferencias. No ha dado más detalles porque ha dicho que Barata es el que sabe. Entonces, aquí hay una constante mentira del presidente de la República. Que cada día se viene descubriéndose más por investigación periodística. ¿Pero ustedes están sustentando eso para vacar al presidente? ¿Esa incapacidad moral? Es parte del sustento, con no solamente la mentira, sino este aprovechamiento de la posición que él tenía como funcionario público para después buscar beneficios Pero ha cambiado personales. mucho la información de la que disponía el 21 de Evidentemente va diciembre. cambiando. Va cambiando, pero digo, ¿es un cambio de intensidad o un cambio de naturaleza de la información? Porque si la motivación es la misma, entonces tienen ustedes que explicar por qué en ese momento se retiraron del Congreso y no votaron y ahora quieren impulsar la vacancia. Porque si así fuese, parecería que la motivación, como sostienen desde el gobierno, es otra, es, digamos, una reacción política a lo del indulto. Era importante el debido proceso en ese primer momento, y en eso estamos siendo muy cuidadosos, por eso estamos requiriendo el mayor... La vacancia express, si iban a tumbar un presidente en 3-4 días sin tener Era lo express lo que ustedes objetaban. Evidentemente, era una situación de un momento a otro que se presentaba en un contexto especial. Recordemos bien la intención también del fujimorismo, que estaba yendo en ese momento... ¿Cuál era la intención? El tema de la Fiscalía de la Nación, los miembros del Tribunal Constitucional... ¿Eso continúa? Evidentemente, pero ya hay algunos... ¿Cuál es la diferencia? Pero de alguna manera el escenario ha ido mejorando respecto a los miembros del Tribunal Constitucional. El tema de la Fiscalía de la Nación, de la misma manera. Sigue ahí. Sí, pero en ese momento había como un embate del fujimorismo tratando de tumbarse instituciones tan importantes. Hoy ya no quieren tumbárselos. No, de repente siguen con esa misma intención. Estamos en receso parlamentario, se va a retomar la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es la encargada de evaluar ese caso. Pero ya hay adelanto de opinión. Quieren sancionar a un magistrado por la misma responsabilidad con 10 años de suspensión y a los otros magistrados con 1 mes. Entonces, evidentemente hay una posición de parte del fujimorismo. Bueno, se impidió la vacancia por el indulto y hoy lo vacará por el indulto. Tenemos que ir a una pausa rapidito. Y respondo, para ¿no? que Porque respire. es necesario. Vamos a una pausa. Algo más quería agregar, Juan, y después vamos a cambiar de tema ya porque... Sí, claro. En primer lugar, la Constitución que tiene ahí Richard es para leer, sino para llevarse solamente debajo del brazo, ¿no? Es importante que se lea. Y la Constitución habla de que el presidente puede ser vacado por permanente incapacidad moral y también se complementa con artículos durante su mandato. Yo he escuchado con atención lo que ha dicho Richard y habla, hay indicios, estamos buscando opiniones, estamos conversando con las fuerzas políticas, es decir, hemos pasado de la vacancia express a un sancochado. No tienen hechos concretos respecto de la vacancia, más allá de lo que son informaciones periodísticas, como él dice, supuestos, lo que son indicios, etcétera, etcétera, pero de lo actual, nada. Y vuelvo a decir, la institución de la vacancia presidencial es la permanente incapacidad moral durante el mandato. Porque de lo contrario, pues, porque se le hubiera vacado a Alan García
por el libro de Pedro Cateriano, que demuestra los hechos que hizo con los Mirage, con la prescripción, etcétera, etcétera, porque es el pasado, y el señor mintió porque dijo, yo no he recibido ni 1 millón, y ahí están los papeles que decían, necesito 1 millón, etcétera, etcétera. De lo contrario, a pesar de todas las informaciones escritas y lo que decían los jueces y los testigos, en el caso Madre Mía, se le hubiera vacado al señor Ollantumala, aliado de Nuevo Perú. Y no se hizo nada de eso porque es durante, falso, ¿no? durante la gestión, durante el mandato. Bueno, allegados. Bueno. En todo caso, lo que sucede ahora es, por cosas que pasaron hace 10, 12 años, se configura el tema de la vacancia en la actualidad y todo el mundo dice que renuncie, etcétera, etcétera. Con tremenda irresponsabilidad, vuelvo a señalar, pues están configurando en el Perú el escenario perfecto para que sea un país inestable por todos los años siguientes. Ya un partido, cualquiera que sea, que gane las elecciones con minoría parlamentaria, va a ser inestable porque cualquiera, por capricho, puede vacar al presidente, tal y como sucede con los gobiernos municipales y con los gobiernos regionales. Entonces, vuelvo a señalar, si encuentran sustento en lo que es vacancia y permanente incapacidad moral, adelante y vamos al debate. Pero construyendo de la nada una vacancia sobre la base de indicios, documentos, dime para ponerlo, ¿qué opinas? O esa cumbre golpista que ha habido hoy día al mediodía, ¿no? Personas que estuvieron ligadas a un régimen autoritario en los años 90 y personas que hoy día permanentemente levantan la figura de Nicolás Maduro. Por eso señalo como cumbre golpista lo que ha habido al mediodía. No pueden poner en juego el futuro del Perú simplemente por venganza, por capricho o por piconería. Venganza en el caso de los fujimoristas, porque le quitaron 10... No dice incapacidad moral, 2 puntos tal cosa, bueno, porque no existe esa definición. Para llegar a eso tú tienes que tener la certeza de señalar a la persona como incapaz moral, pues de lo contrario la conviertes en una suerte de condena. Si estás sometido al voto, al final, si estás sometido al voto, es político, hay una carga de acuerdo, pero te das cuenta de lo que se ha convertido la política y lo que van a convertir al país. Eso está en la Constitución. Esto es lo que dice nuestra Constitución. No, y porque la Constitución se desarrolla a través de sus leyes y no se interpreta caprichosamente. La Constitución, no hay una ley donde diga incapacidad moral. Por eso mismo, ese es un fallo del cual se aprovechan nuestros adversarios para poder sustentar algo que no tiene ningún sentido. Porque si vamos a empezar a vacar a un presidente sobre la figura del capricho, la venganza, o porque se me antojó y amanecí de mal humor hoy día, pues este país se convierte en inestable. Y nos corresponde, no, la política casualmente se enfrenta con argumentos y con debates como estos. Y es mi obligación señalarle al pueblo peruano que en estos momentos, no hay un papel, por eso mismo, si no existe un concepto y vamos a ir simplemente al capricho para poder sustentar una vacancia, pues el Perú no tiene futuro. Bueno, así de simple. La Constitución le da ese peso político al Congreso, y por eso para poder vacar al presidente. En ellos mismos existen las dudas. Y porque me da el peso y porque me da eso voy a hacerlo de manera irresponsable. ¿Para qué una persona es un hombre de Estado? Para garantizar la supervivencia del país a través de sus instituciones. Y voy a demoler una institución simplemente porque fracasé electoralmente. Si va a asumir el señor Vizcarra. No, y tú sabes lo que significa en términos de inestabilidad a futuro de la presidencia. ¿No lo va a asumir el señor Vizcarra la vicepresidencia? No, eso es un tema aparte. Yo no acepto ese escenario. Pero ¿para qué tenemos al vicepresidente? Yo no sé, porque para mí ¿Para mandarlo a Canadá? ¿Para tomarse una foto? ¿Para qué tenemos al vicepresidente de la República? Porque existe el divorcio o mi divorcio. ¿Para qué existe entonces el vicepresidente de la República? ¿Para qué existe, le pregunto? La vicepresidencia existe para reemplazar al presidente en cualquiera de sus elementos, no necesariamente por la vacancia. Ahí está. No, pero eso no solamente, obviamente no solamente, pero es para reemplazar al presidente de la República. Un argumento. Y hay dos. No, pero dos. Que cuando uno lo reemplaza, lo hace sobre la base de hechos comprobados. O porque se enfermó, o porque viajó sin ningún tipo, sin permiso, o por permanente incapacidad moral. Pero en ese caso, de la permanente incapacidad moral, no existe en estos momentos ni un solo elemento para justificarlo. ¿Cuál sería un elemento para justificar una incapacidad moral? No sé, ¿por qué voy a empezar a inferir? Usted estuvo hablando, por ejemplo, sobre el libro del señor Cateriano, de Alan García, y usted está hablando de presunción de delitos. Y la incapacidad moral no tiene nada que ver con ningún delito. Los documenta muy bien. Incapacidad moral la figura se puede colocar como paralelo. Pedro Cateriano documentó una investigación contra el presidente Alan García y nadie la agitó para vacarlo al presidente García. Hoy en día Manuel Dangmer hace una investigación de hace años y sí se agita para tratar de vacar al presidente de la República. ¿Sobre la base de qué? De la venganza, de la piconería. Porque me engañaron con el presidente, que primero dijo que él no tenía nada que ver. Incapacidad moral permanente es la que expresa un sector de la izquierda que oculta su verdadero propósito. Como me engañaron, según ellos, en relación al indulto, lo vaco. Ese es el tema de fondo, no la permanente incapacidad moral. El tema de fondo es ese. Me engañaron en el tema del indulto, me dijeron que no hay. Sí lo hay, pues lo hago.
Y mal hace en estos momentos Fuerza Popular en avalar ese comportamiento de venganza en relación al indulto. Caballero. Pero tú piensas que puede haber, no sé, 90 congresistas resentidos. Por supuesto, porque hacía la política como dice Verónica. Con ánimo de que de variar. ¿Quién es el responsable de esta situación de inestabilidad del país? ¿Ustedes? ¿Somos nosotros? Por supuesto. El propio presidente de la no tengo República, la menor duda que es la izquierda y Fuerza Popular que no digieren su derrota electoral y en el caso de ustedes no aceptan el hecho de que se haya indultado a Alberto Fujimori. Responsable por no atender una serie de demandas sociales que ha generado una confusión. Esta semana inclusive hemos tenido 2 muertos de por medio. Eso es responsabilidad política. Así es, Juan. y para eso están los ministros. Es importante que ustedes enfrentan a los ministros, convocan a los ministros, censuran a los ministros. Contra la corrupción. Ese es un tema ministerial. Ese es un tema absolutamente ministerial. No debe haber presidente la lidera. Cuando yo lo escucho, me estoy recordando a la época cuando usted era ministro de Alejandro Toledo, era asesor de Alejandro Toledo. Ahora que ha pasado el tiempo, nos damos cuenta que Alejandro Toledo está involucrado en actos de corrupción, mucha gente que ha recibido 20 millones de dólares de parte de la empresa Odebrecht para sobrevalorar obras. Lo único que demuestra tu actitud es que no tienes argumento para la vacancia. Y son argumentos falaces los que estás en estos momentos esbozando porque no puedes sustentar la vacancia del presidente. Tienes que apelar una vez más al pasado y no al presente para poder sustentar una moción que no tiene ningún tipo de sentido. Y ese es el problema de la izquierda. Es mirar permanentemente hacia atrás porque no tiene sustento en la actualidad. Hay sustento y hay muchas pruebas. Y no lo digo yo. Lo dice la Fiscalía que está investigando. Vamos a cambiar de tema porque tenemos que hacerlo. Una pausita. Y porque nos hemos desviado un poco del original. Después de la pausa, volvemos. ¡Ya comenzó! Rebajas sobre rebajas en Falabella. Encuentra los precios más bajos en miles de productos de las mejores marcas. Solo en Falabella y en falabella.com. Bueno, Idel Wexler, el ministro de Educación, ha anunciado el relanzamiento de brigadas escolares con la participación de los padres de familia y también de la Policía Nacional para proteger a los niños y adolescentes durante la entrada y la salida de los colegios. El ministro se reunió, como vemos ahí en las imágenes, con el presidente del Poder Judicial, con la ministra de la Mujer, el fiscal de la Nación, entre, otras autoridades del sistema judicial de nuestro país. Vamos a escuchar cuál es la propuesta del ministro Wexler. Nuestra decisión es que en los colegios, con los padres de familia, desarrollemos una educación sexual integral que permita que nuestros escolares, desde muy chiquitos, aprendan a reconocer su estructura corporal, la quieran, la valoren, cuiden su cuerpo y cuiden su integridad personal. Una educación sexual integral implica tener conocimiento de su estructura biológico-reproductiva, de manejarse adecuadamente desde la perspectiva socioemocional y también poner en práctica sus principios ético-morales. En el Perú hay instituciones públicas, 66.000. Aspirar a que de un momento a otro haya un psicólogo por institución educativa sería un acto demagógico. En este gobierno lo que vamos a plantear progresivamente es que vaya de poco a poco, de aquí a un plazo prudente y poder cubrir. Porque por el otro lado, tampoco hay psicólogos licenciados en el Perú en número suficiente. Los pocos que hay trabajan en la educación privada. Pero sí, un marco de responsabilidad social, el Colegio de Psicólogos puede colaborar en todo el país y facultades de psicología hay en todas las universidades. Muy bien. ¿Qué les parece esta restitución de las brigadas escolares? Es muy buena iniciativa, hay que saludarla, pero ¿Por qué la retiraron en origen, ¿no?
Es importante el involucramiento de todas las autoridades competentes frente a este hecho real de nuestra sociedad que muestra parte de nuestra miseria con estos casos de violación execrable, sobre todo a menores de edad. Pero acá hay una tarea mayor que hay que fortalecer a la familia. Muchos de los problemas que tenemos es por tener hogares disfuncionales, con donde la gran responsabilidad recae en uno solo de los padres. Y evidentemente ante la situación económica de muchas de estas familias abandonan a los hijos y se exponen. Generalmente el violador está en la misma casa. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar para poder educar, para poder fortalecer. Pero también acá hay algo muy importante, el rol de los municipios. Sería interesante que los municipios promuevan espacios de encuentro de las familias. Eso sería muy interesante, espacios culturales, deportivos, que permita proteger a nuestros menores. Y una lucha frontal con una sanción correspondiente a cada una de esta gente que ha hecho tanto daño. Este caso es realmente doloroso. Soy padre de 2 menores hijos y de solo pensar la idea me aterra la situación en la que están en este momento los padres de familia de esta menor que ha sido violada después hasta ese extremo de asesinarla. Como sociedad, una vergüenza como sociedad, y para reflexionar sobre todo. Es importante, hemos tenido la visita del Papa, es importante también la religión, independientemente de la posición, ayuda a formar mucho en las familias y retomar justamente la estructura familiar como base para poder proteger a nuestros niños. Juan. Yo suscribo las palabras de Richard, en eso tenemos plena coincidencia, y quisiera agregar lo señalado por Duvergé Rodríguez, ¿no?, que es uno de los pocos que ha mencionado la importancia del núcleo familiar. Estamos viendo en los programas dominicales cómo los niños y niñas de 15, 16 años en Asia se emborrachan hasta las 5 o 6 de la mañana, mientras los padres, Dios sabe qué estarán haciendo. Yo creo que si bien es cierto que hay una responsabilidad del Estado, también es cierto que los padres tienen que estar más cercanos de sus hijos y saber con exactitud y preocuparse en qué paran, en qué andan. Un padre, como decía un sacerdote, tiene que ser metiche, o sea, tiene que estar involucrado en lo que hace su niño, más aún si éste tiene 9, 10, 11, 12 años de edad, o sea, de allí da la importancia del núcleo familiar. Nada de lo que haga el Estado, nada de lo que haga la policía, nada de lo que hagan las brigadas va a poder reemplazar la importancia del consejo familiar. No dejes que te toquen, dime a dónde vas, dame un teléfono, hacer el seguimiento, la disciplina, etcétera, etcétera, que es lo que los psicólogos han estado hablando en los últimos días, que se ha abandonado también esa cercanía por diversos motivos que no alcanzaría el tiempo a analizar, pero que en este contexto complejo también contribuyen a estos dramas con los cuales no queda otra cosa que solidarizarse, ¿no? Ahora, pero usted, congresista, ha hablado de Asia, ¿no es cierto? De He visto esta los playa, especiales ¿no es cierto?, en los programas dominicales. No, está bien, y seguramente puede ser una de las aristas. Ha hablado de Asia, pero ahí hay gente pudiente, ¿no es cierto?, que puede alquilar o comprarse una casa en la playa. Y habla de sectores van de Lima. Con dinero. No necesariamente. Le voy a explicar por qué a dónde va mi pregunta. Según la señora Mercedes Arauz, en ese nivel socioeconómico no hay violencia, porque ella dijo: la violencia viene de espacios familiares muy dañados, donde probablemente ha habido anemia, desnutrición infantil, que no permitió que el desarrollo del cerebro y la violencia es aceptada como algo normal en estos espacios. Yo no creo que los chicos que van al Boulevard de Asia hayan sufrido de anemia. Entonces, claro, usted comparte las declaraciones de la señora Mercedes Arauz. A mí me ha indignado. Bueno, tú has escuchado la entrevista completa, yo no he tenido la oportunidad de escucharla. Sí. La he escuchado completa. En todo caso, no la pudimos pasar en América porque la hizo Mónica Delta en Frecuencia Latina. En todo caso, yo estoy dispuesto a conversar con Meche. Me gustaría el contexto en el cual... No, el contexto en el cual está. Yo no voy a juzgar lo que dice. ¿Qué contexto puede usted... Bueno, ¿qué contexto le puedo poner decir que la anemia está relacionada con la violencia? Por eso, no hagamos un reduccionismo. Un tema tan importante como el que estamos tratando, no lo circunscribamos a las declaraciones de la ministra en un contexto como habrá sido. No he visto la entrevista. Yo creo que el tema es tan importante que merece una discusión plena en el sentido, y yo explico lo de Asia, los niños van de diversas partes de Lima mintiéndole a sus padres que van donde un tío, y cuando están en un estado calamitoso, los entrevistan y le dicen: no, mi papá quiere que estoy en la casa de mi tío. Eso es lo que menciona el presidente, no menciona ese caso específico, pero el presidente del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, hablan de la importancia del núcleo familiar, la importancia de la amistad.
los peligros de la virtualidad, de guiarse por lo que dice Internet, a veces nos llevan a decisiones exageradas, y yo creo de que este es un tema complejo que a partir de este drama tiene que tratarse bien. Y recordar que hay una decadencia de valores definitivamente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad como gobierno, somos parte de ese gobierno, hay que legislar también para garantizar sobre todo la protección de la familia. Las medidas preventivas nos van a ayudar a evitar estos casos de violación. Pienso que es la medida más estratégica que se podría desarrollar. Bien, antes de irnos vamos a mencionar por lo menos la última noticia que es muy importante. ¿Cómo y no? es la confirmación del Ministerio Público de que Jorge Barata va a ser interrogado por fiscales peruanos entre el 27 y el 28 de este mes en Sao Paulo. Había todavía una duda acerca de si eso se iba a producir y cuándo se iba a producir. Esto, evidentemente, sobre los presuntos vínculos de la constructora brasileña con los políticos peruanos. Ahí hay temor de los congresistas, los nombres de los congresistas que va a mencionar también, ¿no? ¿Va a mencionar los nombres de congresistas? Bueno, lo que se ha dicho es, lo que señaló el otro señor fue de que también le habían dado congresistas a través de empresas constructoras, ¿no? Entonces, vamos a ver si los menciona. Como el señor ¿no? Mariano González. Por eso es que existe, quien sea, por eso es que existe en estos momentos ese ánimo de adelantar elecciones, que es lo único que puede desviar el foco de atención de ese tipo de cosas, ¿no? Todos quieren desviar el foco. Por supuesto, porque se mueren de miedo. Todos quieren. No hay manera de Sobre desviar todo el la foco. clase Pero política nosotros, los tradicional. periodistas, nadie nos desvía el Así foco, es. ni tampoco a la hora de decir chao. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas Gracias gracias. a nuestros invitados aquí. No, gracias a ustedes.